se haya convertido en la tercera fuerza de la capital? Bueno, yo creo que hay un conjunto de factores que explican esto. El movimiento inició con mucha presencia de jóvenes. Ujú, Y la explicas, de hecho, 1 de cada 3 jóvenes en Argentina se identifican como libertarios. ujú. Esto no es menor de cara al futuro. Es decir, Argentina tiene un futuro y ese futuro es liberal. ¿Por qué? Porque si 1/3 de los jóvenes adhieren a definirse como liberales libertarios, me parece que ahí hay una luz de esperanza. ¿Cómo ocurrió esto? Desde mi punto de vista, esto ocurre por varias cosas. La primera es que los jóvenes suelen ser rebeldes contra el status quo. Y hoy el status quo recita izquierda. Ujú. Por lo tanto, es natural que la rebelión sea liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no es menor, en Argentina el sistema de educación pública, tanto de gestión privada como gestión estatal, es un sistema de adoctrinamiento en las ideas de la izquierda. Por lo tanto, es natural que... ¿Aún la educación privada? Exactamente. Y claro, porque cuando usted tiene que enviar un programa, se lo tiene que aprobar El Estado. el Estado. Claro. Y el Estado baja una línea para que la gente sea adoradora de la religión del Estado. O sea, que los esclavos se enamoren de las cadenas. Entonces, también ahí juega un rol muy importante los jóvenes como rebelión natural hacia eso y el rol de las redes sociales. Y después, esto tampoco se puede dejar de lado, hubo un reverdecer de los valores de la libertad a partir de las cuarentenas. Es decir, la gente volvió a tomar conciencia de lo importante que es la libertad. Y eso no está solamente presente en Argentina, está presente en todas partes del mundo. O sea, y lo puede ver con distintas expresiones. Y de hecho, hay toda una construcción internacional en la que yo también soy parte, digamos, y en esa parte también está Cast en Brasil, está Bolsonaro Casa en en Chile. Chile, Bolsonaro en Brasil, Trump, digamos, lo identificaba en Estados Unidos y hay, con todos los problemas con Biden, está volviendo a reaparecer, Lasso en Ecuador, digamos, Vox en España, que es esta idea de hay que enfrentar al Foro de San Pablo, cuya idea era la Unión Soviética Latinoamericana, y que hoy está en el Grupo Puebla. Es decir, hay todo un conjunto de Es decir, actores que usted se internacionales. inscribe en una corriente internacional donde la protesta no es por izquierda, como fue históricamente, sino más bien por derecha, llamámosle, o por... Sí, exactamente, que es una cruzada contra el socialismo. Ujú. ¿Por qué? Porque el socialismo, donde se aplica, genera miseria. Recordemos que el socialismo en su versión más pura, llamada comunismo, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y tienen un problema bastante grande, que es que además asesinaron a 150 millones de seres humanos por una idea absurda, Ujú. que fue derrotada en lo teórico, que fue derrotada en la evidencia empírica. Y sin embargo hay gente que sigue diciendo que el modelo es la Unión Soviética. Y le consta, hay actores en el país que dicen que ese es el modelo. ¿Quiénes, por ejemplo? El señor Del Caño, la señora Bregman, Ujú. cuando les dicen un modelo y lo señalan como un modelo exitoso. Parece que no saben hacer un análisis económico comparado de, por ejemplo, de lo que fue la Unión Soviética que se cayó respecto de Estados Unidos, no pueden comparar lo que fue la Alemania occidental, la capitalista contra la comunista, lo que es Corea del Norte contra Corea del Sur, lo que era Austria contra Hungría. Es decir, ¿dónde viven? En un termo, perdón el término. Pero... No, no, está bien. Hablando de Kast, que es el candidato que sacó más votos ayer en Chile, va a un balotaje. tuvo un balotaje, a una segunda vuelta, usted lo felicitó. eh, y justo, coincidentemente, el embajador argentino, Rafael Bielsa, salió y lo criticó durísimamente, hubo una protesta de la Cancillería chilena, tuvo que salir a aclarar el gobierno argentino que eran opiniones personales. En fin, ¿cómo ve eso? Lo veo con mucha tristeza. Primero porque yo tengo una relación de amistad con Rafael Bielsa. Digamos, trabajábamos en la misma empresa y nosotros teníamos largas discusiones filosóficas, obviamente, él desde una posición de izquierda, yo desde una Ujú. posición liberal. Un intercambio en el cual yo aprendí mucho.
Creo que los dos nos beneficiábamos en ese intercambio. Pero una persona que ha sido canciller y ese embajador no puede cometer semejante error, desde mi punto de vista, debería ser expulsado, debería ser apartado de la función, porque no corresponde que haga esa referencia, además con la experiencia que tiene. Entonces, me parece que ahí... ¿Usted cree que es solo de Bielsa o hay algo? Porque a mí lo que me extraña es que Bielsa ignore que un embajador no puede hablar a título personal ni sin autorización del gobierno sobre una cuestión tan interna como es esta. Me parece que a Bielsa le ganó la ideología sobre el cargo. Esas cosas pueden pasar en la vida real, que las pasiones le ganen a la razón y cometer ese error. Se cometió el error, tiene que pagar las consecuencias de un error tan grosero. Es más, yo le voy a señalar, o sea, porque alguien puede decir, no, bueno, porque vos sos ultra antikirchnerista. Eso es falso, porque también critiqué a Lustó y a Malcorra cuando salieron a apoyar abiertamente a Hillary Clinton, con el agravante, digo, no solo que no lo deberían haber hecho, sino que cuando pierde Hillary Clinton contra Donald Trump, Malcorra envía un tuit lamentando la derrota de Hillary Clinton. O sea, también debería haber sido desplazada del cargo. Es decir, lo que quiero decir es que este tipo de cuestiones de las preferencias personales uno no las puede estar mezclando en asuntos de Estado. Me parece que es gravísimo. Por lo tanto, a pesar del aprecio y la relación que yo puedo tener con Bielsa en el plano profesional privado, me parece que es un error extremadamente grave que ensucia al país y por lo cual debe ser desplazado de su cargo. Déjeme que le haga una pregunta sobre cosas que estuvimos hablando, sobre la inseguridad que estuvimos hablando con Patricia recién, que es el tema de lo que pasó en Rosario el fin de semana, muy grave, el mapuche muerto en el Bolsón, que no se sabe cómo lo mataron, pero hay ahí una reacción social de ambos lados muy dura. Lucas González, este joven que fue asesinado acá por la policía. ¿Cómo está viendo este problema? Me parece que el problema de la inseguridad tiene que ser visto dentro de una perspectiva de equilibrio general. De hecho, hay un trabajo mío junto a Marcelo Pérez Gabilondo de 1997 que se llama Análisis de las políticas de represión y represión del delito de prevención y represión del delito en la Argentina. Y básicamente lo que se explica en ese trabajo, tanto desde lo teórico como desde lo empírico, que uno de esto lo tiene que entender en la lógica del funcionamiento del sistema económico, más el entramado legal que uno tiene y cómo lo aplica. Por ejemplo, en ese mismo marco usted puede derivar que las políticas implementadas o impulsadas en el gobierno kirchnerista a partir de la llegada de Zaffaroni son deplorables. Ejemplo, ¿por qué? Porque usted estaba saliendo de lo que fue la crisis de la convertibilidad. Había una recuperación cíclica furiosa. ¿Cuál debería haber sido la contracara? Cuando hay una recuperación cíclica furiosa, usted tiene aumento del empleo, aumento de los salarios reales, a usted le pasa a ser menos rentable relativamente estar en la delincuencia. Claro. Por ende, debería caer, mientras que usted está aumentando el empleo y el producto per cápita. Sin embargo, aumentó la delincuencia. ¿Por qué? Porque esas ideas que impulsó Argentina, esas ideas las impulsaban en Nueva York a mediados de la década del 60. Gary Becker, que había terminado su tesis en Chicago y se va a dar clases a Columbia, lo que dice es, esto no termina bien. Es decir, si usted le está bajando permanentemente el costo esperado a los delincuentes, ¿cuál es la contracara? La contracara es que sube el beneficio esperado. ¿Qué pasa cuando un beneficio esperado aumenta en una actividad? Y la actividad se expande. Bueno, esto es lo mismo que pasa acá. Entonces, me parece que eso, por un lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted mira las leyes en Argentina, no son muy diferentes de las que hay en un país normal. Pero el problema es que no se cumplen, que no hay penas efectivas. El problema es cómo la aplican. Exactamente. Y después, hay exceso de los dos lados. Entonces, si usted determinó que hay Estado, lo mínimo que cubre, la mínima definición de Estado es la del Estado gendarme, es decir, seguridad y justicia. Entonces usted se puso de acuerdo con el tema de seguridad. La seguridad entonces ahora no es ni derecha ni de izquierda, es seguridad. Entonces, en ese contexto,
hay reglas también en las cuales se aplica la seguridad y cuando usted se excede, eso es un abuso de autoridad y eso también tiene que ser sancionado. Es decir, pero entonces los excesos tienen que ser sancionados, pero tampoco es que vale todo para los delincuentes. Dígame, hablando ya de su profesión, ¿cómo ves esta negociación con el Fondo Monetario y cómo ves sobre todo si no hay acuerdo con el fondo y caemos en default con el fondo? A ver, vamos por partes. Situación de la Argentina. A ver, las grandes crisis de Argentina de los últimos 50 años se caracterizan por un muy fuerte déficit fiscal. El Rodrigazo, 14 puntos del PBI, en el 75, la tablita cambiaria en el 82,11, la hiperinflación de Alfonsín en el 89,8, la caída de la convertibilidad en el 2001 con 7. A ver, el año pasado tuvimos 11. Este año vamos camino a 8, porque entre nación, provincia, municipio y el Banco Central, este año vamos a tener 8, ¿no? Entonces, nivel de déficit fiscal violento. El desequilibrio monetario es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo. El nivel de actividad, si todo le sale bien al gobierno, vamos a estar con un PBI per cápita 15% por debajo del 2011. Tenemos el salario real del 2004, 40% de pobres medido por ingreso, pero si sumamos los que no tienen acceso a la red de agua potable, a la luz y al gas, vamos a 55. Tenemos 11% de indigentes, o sea, 5 millones de argentinos que no comen. Entonces, si esto deriva en una explosión tipo Rodrigazo, que está todo dado, porque en realidad lo que termina gatillando el punto final es una crisis política, que hace que caiga la demanda de dinero y ahí es donde se produce el estallido, la pregunta es, vamos a estar mucho peor que en el Rodrigazo, porque en el Rodrigazo pasamos de 30% de inflación a 180 y después a 400, pero arrancábamos con 4,5 de pobres. Hoy tenemos 10 veces más. Por lo tanto, la situación es que ahí está esperando un estallido colosal. Social y económico. Exactamente. Digo, si estamos partiendo de estos niveles de pobreza e indigencia, imagínese un Rodrigazo. Va a ser un desastre. Entonces, si no se hace nada, es decir, que se siga haciendo déficit fiscal, que se lo financia con emisión monetaria y que se lo trata de mitigar esto con controles en el mercado cambiario, los desequilibrios se hacen tan grandes que son insoportables socialmente, tarde o temprano explota. Digo, que fue lo que hizo Celestino Rodrigo, y llegó un momento, se quedó sin dólares y explotó la olla de presión. Entonces, en ese contexto, lo que uno tiene es que frente a ese desequilibrio, si no hace nada, explota. Si hace lo que quiere hacer el gobierno, la ala dura, la explosión va a ser todavía muchísimo peor. Lo único que se puede hacer es un ajuste. Pero para que ese ajuste no sea doloroso para la sociedad, tiene que tener dos características. Primero, ser hecho por un gobierno que tenga reputación para que sea creíble y que de esa manera, digamos, si el ajuste no recae sobre el sector privado, sea expansivo. Pero, ¿cuál es la intención del gobierno? Es que caiga sobre el sector privado. Es decir, quiere subir impuestos, quiere bajar transferencias al sector privado. Bueno, no va a terminar bien, va a terminar siendo tremendamente recesivo. Y yo ya se lo aviso, Joaquín, yo no voy a votar ningún presupuesto con déficit fiscal, porque es inmoral. Porque si usted tiene déficit fiscal, lo tiene que financiar. Y si yo lo financio con deuda, eso implica que le vamos a estar pasando la cuenta de la fiesta de hoy a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, una cosa inmoral. Si lo financiamos con emisión monetaria, eso va a generar inflación. Esto quiere decir que no solo que va a estar afectando el funcionamiento del sistema de precios, va a afectar la coordinación y eso va a afectar a la asignación de recursos y eso al crecimiento, sino que además golpea entre 25 y 30 veces más fuerte el impuesto inflacionario sobre los más vulnerables. Y si me quieren subir los impuestos, es un robo sobre el sector privado. Por lo tanto, lo primero que hay que decirle a este gobierno es que déficit fiscal, no. Y el ajuste que tiene que hacer tiene que recaer sobre la política, no puede recaer sobre el sector privado. Y si quieren avanzar en eso, yo los voy a denunciar. Los voy a denunciar frente a la sociedad que para mantener a los parásitos de la política quieren cargarle la cuenta a los que se rompen el lomo laburando. Esto no puede ser más así, Joaquín. No puede ser más. Argentina desde inicio del siglo XX hasta hoy, ¿sí? Tuvo 17 crisis, 15 son de origen fiscal.
Digamos, de esos 120 años, durante 110 tuvimos déficit. Desde la mediados de la década desde la década del 50 hasta hoy, la mitad del tiempo estuvimos en recesión, todo por culpa de políticos que gastan más de lo que les ingresa. Y siempre, ¿cómo lo arreglan? Pasándole la cuenta al sector privado. Basta, se acabó. ¿Sabe por qué? Porque hoy, de ser el país más rico del mundo, somos 120. Y si seguimos así, vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Entonces, basta, se acabó con este modelo de casta que roba. Gracias, Javier. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa y voy a hablar yo sobre el tema Chile y Bielsa.